Buenos días a los que acaban de llegar. Ahora sí son las 9, vamos a iniciar. Las preguntas, consultas las vamos a hacer en momentos específicos de la sesión. Las pueden dejar en el chat y vamos a estarlas leyendo de allí. Ok, comencemos entonces. Es importante para que en el proceso de enseñanza de las matemáticas se dé de una mejor manera, es importante conocer ciertas estrategias o tips que nos pueden ayudar a desarrollar este contenido que en muchas ocasiones consideramos que es un poco complejo. De esta manera entonces podemos hacerlo mucho más fácil y enriquecer ese proceso de enseñanza cuando trabajamos con nuestros niños. A ver, ya tengo un pequeño problema aquí. Un segundo, por favor. Voy a compartir acá. Ok, comenzamos entonces con haciendo referencia a lo complejo de la enseñanza de las matemáticas. El proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas se ha convertido durante los últimos años en una tarea muy compleja y fundamental en todos los sistemas educativos a nivel mundial. Probablemente no existe alguna sociedad o país cuyo sistema educativo no incluya planes de estudios relacionados con la educación de la matemática. Lo que la representa entonces como una parte de la formación integral del ser humano desde los primeros años escolares. Todo esto busca que las personas se puedan apropiar de lo que es el conocimiento matemático y de esa manera de pensar con mayor frecuencia de forma matemática sobre todas las situaciones de la vida diaria. Para lograr ese pensamiento, entonces hay que tener experiencias matemáticas bastante interesantes y que sean significativas, es decir, actividades de aprendizaje que vayan acorde con la edad, la necesidad de nuestros estudiantes, sus intereses, las facultades y las motivaciones que estos puedan tener. Es por eso que entonces en los últimos 30 años, si acaso un poco más, la educación matemática ha atravesado por un desarrollo muy importante, tanto en el aspecto cualitativo como cuantitativo. Estos avances han sido en gran medida en el área o en el aspecto teórico, sin verse ese impacto de ese avance teórico en la población en general. Es decir, estos estudios no se han podido ver en la aplicación del proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel práctico. Probablemente el motivo de este divorcio que pueda existir entre los avances que se han dado y su aplicación en el campo, que sería el área educativa, podría deberse a varios factores. Entre esos factores podemos hablar sobre la escasa comunicación que pueda haber entre los maestros de aula, que son los que están en el campo, y los teóricos de la educación matemática, que son las personas que se cargan de profundizar y tratar de dar respuesta a esas situaciones un poco complicadas que se ven en el área de aplicación, y entonces que ellos buscan a través de estudios y de revisión constante de qué forma se pueden mejorar esas dificultades. Y también otro factor al que se puede deber este divorcio entre los avances que se han hecho y la práctica es que probablemente los maestros durante la etapa de la formación y de la actualización en ese momento todavía no contaban con la suficiente información acerca de estas estrategias para el desarrollo apropiado o adecuado del proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas a nivel escolar. Ante todo esto, entonces se puede caracterizar la enseñanza como un proceso activo que necesita de forma urgente del manejo de los conocimientos propios de la matemática, es decir, los conocimientos básicos que debemos tener sobre el área, y el manejo adecuado de un conjunto de habilidades y destrezas que son necesarias para poder desempeñar la labor docente de la mejor manera en el área de la matemática.
Hablemos ahora entonces sobre cuál es el significado que tiene la enseñanza de la matemática. Al enseñar matemática, entre los maestros y los estudiantes, que son los actores que tienen protagonismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se establece una relación mutua, algo así como un matrimonio, que entonces permite que durante el proceso de aprendizaje y enseñanza se pueda aplicar o poner en manifiesto una relación que va y viene en ambas direcciones, es decir, una relación bidireccional, haciendo de esta relación entonces que el proceso sea mutuo y compartido. Ante esto, ambas partes entonces son responsables por el desarrollo y los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ambos tienen también que aceptar las ventajas y debilidades de cada uno. Y ambos tienen también que respetarse en las formas de trabajar, de aprender y de enseñar. Esto lo que hace entonces es exigir una relación bastante respetuosa con el trabajo que le corresponde a cada uno. Esto entonces lo que implica es que se debe tener una mayor acción por parte de los estudiantes en el desarrollo de las actividades, y por parte del maestro debe haber entonces un mayor significado en el contenido, es decir, estructurar el proceso de enseñanza de qué es lo que se va a enseñar o aplicar de una forma más desglosada para que el alumno lo pueda entender. Entonces, para que esta relación mutua se desarrolle de la mejor manera, les comparto entonces alguna serie de estrategias que pueden ayudar al logro del éxito de esta relación de la que les hablaba. Para ello entonces el protagonismo principal es el área de la participación, la matemática en sí, el proceso de práctica y el proceso de autorregulación. Vamos a ver más adelante cada una de ellas, inmersa en las estrategias que les propongo. La primera estrategia a la que voy a hacer referencia es elevar el nivel para todos. Puede representar un desafío bastante grande para nosotros el superar el pensamiento socialmente aceptado de que nunca fui bueno en matemáticas, que es lo que generalmente escuchamos. En lugar de nacer con o sin talento matemático, los niños necesitan escuchar de parte de los maestros o de los adultos que cualquiera que trabaje duro puede tener éxito. Se trata entonces de ayudar a los niños a tener una mentalidad de crecimiento. La práctica y la persistencia te hacen bueno en las matemáticas. Y también tenemos entonces que comentar a los estudiantes sobre el poder y la importancia de las matemáticas con entusiasmo y altas expectativas. Es decir, no pasar esos prejuicios que tenemos nosotros sobre cómo fue la matemática y no enseñarla de la misma manera, sino que tratar de ser un poco más empáticos para que el proceso de aprendizaje de los niños en esta área sea un poco más amigable, menos subjetiva a las opiniones de los adultos y no viciarlos con esas preconcepciones que tenemos nosotros como adultos, sino que tratar de esforzarnos de la mejor manera para que las matemáticas puedan llegar a nuestros niños. Otra de las estrategias que podemos utilizar es realizar evaluaciones de diagnóstico. Al hacer una evaluación al inicio, se puede hacer entonces el monitoreo que ayuda a predecir, es decir, detectar con anticipación cuáles pueden ser los resultados futuros de nuestros estudiantes. Y es que vemos entonces que recopilando la información de cada uno de nuestros estudiantes, podemos entonces obtener información que ayuda a dirigir su actuación. Sobre todo con aquellos alumnos que necesitan más apoyo. Se deben entonces hacer pruebas para poder identificar o detectar cuáles son esos conocimientos de los conceptos que ellos tienen y cómo ellos lo aplican en las matemáticas.
Para eso entonces las pruebas que se hagan deben ser eficientes y cortas. Para que estas puedan ser realizadas invirtiendo el menor tiempo posible y sin consumir tantos recursos. Es decir, tiene que ser una prueba sencilla que busque determinar cuáles son los aspectos que nosotros consideramos claves que tenemos que conocer para a partir de allí entonces poder realizar nuestra planificación y saber en qué puntos o en qué áreas nuestros niños necesitan reforzar esos conocimientos para nosotros poder llevar la secuencia de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos que se van a sumar para entonces poder generar lo que es el aprendizaje significativo. De igual manera, entonces también tenemos que afianzar el manejo de los conceptos básicos. En las matemáticas hay conceptos e ideas que son fundamentales y que nuestros alumnos deben conocer y manejar muy bien para asegurar un buen progreso. Por ejemplo, los números enteros nos ayudan a saber cuántos elementos hay en un grupo. El sistema decimal nos ayuda a pensar los números como grupos de 10 elementos que se van añadiendo cuando hablemos entonces de la tabla de valor posicional, las unidades, decenas y centenas. Y las operaciones también son importantes, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación y la división son operaciones básicas que se desarrollan en todos los niveles. Es importante enseñar el cómo funciona cada una de las operaciones, cuál es su significado y para qué tipo de problemas nos puede servir cada una. Entonces debemos enseñar el concepto del tema, tratando entonces de abarcar sus aplicaciones en diferentes situaciones. En conclusión, entonces, puedo decir que hay que planificar los conocimientos que los estudiantes tienen que abordar para entonces elaborar la planificación de los temas propios que corresponden al grado y obviamente a su nivel cognitivo. También entonces podemos implementar la enseñanza directa y sistemática que tienen, es decir, que llevan un orden, una secuencia, una organización determinada. Los alumnos que necesitan apoyo y refuerzo necesitan que se les presenten los conceptos de una forma más gradual, es decir, que vaya de lo sencillo a lo complejo, siguiendo entonces un orden lógico. A los alumnos entonces se les debe enseñar o proporcionar diferentes oportunidades en las que puedan entonces aplicar los nuevos conocimientos en diferentes situaciones. Ante esto, entonces les explico cómo puede ser el proceso de instrucción directa y cuáles son las acciones que implican. Lo primero que tenemos entonces es que ofrecer ejemplos y explicaciones sobre cómo resolver un problema. Enseñar de forma clara cada tema, de forma directa, y explicar cada tipo de operación paso por paso. No se debe dar nada por sabido, es decir, no podemos subestimar el hecho de que mi estudiante pueda saber o no. Yo tengo que estar totalmente seguro de lo que está pasando en la cabecita de cada uno de mis niños. Para eso entonces los profesores o los maestros tenemos que argumentar, es decir, justificar cada paso del proceso que damos para que el alumno lo entienda. Es decir, por qué se hace cada uno de los pasos. Otra de las acciones que se incluyen en esta área sería la práctica dirigida. Más práctica en la realización de problemas, empezando por hacerlo con la guía del adulto. Es decir, la presencia del maestro en las primeras prácticas es totalmente clave, porque allí es donde nosotros vamos a fortalecer la confianza en nuestros estudiantes de que ellos lo pueden hacer. Y después que ellos fomenten esa seguridad de logro que ellos pueden tener con su trabajo propio, los podemos entonces dejar solos a medida que ellos comiencen a dominar cada una de las habilidades que se necesitan en esa práctica. Pero para eso debemos estar muy seguros de hacer este proceso de dejarlos solos cuando nosotros tengamos la total certeza de que ellos lo van a poder hacer bien. Otro de los elementos a tomar en cuenta será pensar en voz alta. Durante la práctica debemos permitir entonces a nuestros estudiantes
decir en voz alta los procesos de pensamiento y animarlos a que ellos verbalicen cada uno de los pasos que ellos están haciendo y el razonamiento que hay detrás de cada una de estas decisiones que ellos toman. De esta manera, entonces, nosotros como maestros podremos corregirlos y decirles qué es lo que ellos han hecho bien y qué es lo que han hecho mal o en qué parte han fallado. Es decir, darles la merecida retroalimentación. Al fomentar la comunicación entonces de los aprendizajes, se busca involucrar a los estudiantes en las conversaciones sobre el trabajo que desarrollan y también podemos pedirles que describan por qué resolvieron un problema de esa forma. El objetivo de todo esto es obtener información sobre lo que los estudiantes piensan y usar esa información para poder guiar la clase. En lugar de nosotros contarles de forma unidireccional la información y pedirles que luego nos repitan las cosas que nosotros les dijimos. En lugar de buscar una respuesta específica, lo que se busca entonces es poder generar ese tipo de discusiones y lluvia de ideas un poco más profundas para entonces poder descubrir lo que nuestros niños saben y lo que ellos entienden. El verdadero aprendizaje entonces ocurre al hacer y al hablar de lo que se hace, no solamente repitiendo. Y hago un stop aquí porque en este ejercicio no queremos sancionar al niño porque no sepa hacer las cosas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es generar la confianza en ellos de que incluso a través del ensayo y el error, una y mil veces, la práctica es lo que nos va a llevar al éxito. Eso es como manejar bicicleta. Si nosotros no practicamos, a pesar de que tengamos la mejor bicicleta del mundo, no vamos a ser buenos. Y en ninguna cosa, si nosotros no ponemos en práctica, nos equivocamos, nos caemos y nos volvemos a levantar, entonces el proceso de aprendizaje nunca se va a dar. Hay que hacer también entonces un repaso periódico de los aspectos estudiados, es decir, hay que repasar de forma frecuente para poder afianzar los conocimientos. El proceso de repaso ayuda a realizar conexiones entre lo que ellos sabían antes y lo que están aprendiendo ahora. Al permitirle a los estudiantes hacer este proceso, ellos pueden diseñar entonces su propio camino para llegar a la solución. Esto implica entonces tomar en cuenta los diferentes tipos de estilos de aprendizaje. Para ello nosotros podemos colocar diferentes opciones para que los niños visuales, kinestésicos, auditivos, ellos puedan entonces poder generar su estrategia o su camino para ellos poder entonces desarrollar este proceso de práctica. Recordemos que todos somos diferentes, que no podemos encasillar a nuestros estudiantes a mostrarles la información de una sola manera, sino de tratar de variar la forma como nosotros mostramos las explicaciones para asegurarnos de que estamos llegando a cada uno de los rincones de nuestro salón. También es importante, o les propongo también, que se pueden introducir la preparación en la resolución de problemas. Hay que enseñar entonces a los niños cuáles son los conceptos claves del tema inicialmente, para luego entonces indicarles cuál es su aplicación. De esta forma, podemos entonces enseñar a nuestros estudiantes a la toma de decisión, es decir, que ellos puedan elegir el procedimiento o detectar cuál es la operación a aplicar en cada uno de los problemas o situaciones que se le presentan. También entonces podemos utilizar representaciones visuales de las ideas matemáticas. El proceso de visualización es una herramienta fundamental para los niños, para todos. Un tipo de visualización puede ser la secuencia que va desde la instrucción de lo concreto hasta lo abstracto. Cuando hablamos de concreto, hablamos entonces de la manipulación física de objetos, y estos objetos pueden ser cualquiera que tengamos a la mano, para que ellos puedan contar, hacer seriaciones, patrones.
Cuando hablamos entonces de lo pictórico, estamos planteando lo que es la representación de estos objetos a través de dibujos. Y finalmente podemos llegar entonces a la abstracción o a lo más abstracto, que es cuando nosotros trabajamos con los números, que estos equivalen entonces a los objetos que fueron manipulados. Es importante señalar que estas etapas se deben trabajar el tiempo suficiente para que nuestros estudiantes desarrollen un dominio amplio antes de empezar a la fase siguiente. Tenemos que hacer también un alto porque recuérdense que los tiempos de aprendizaje no son iguales para todos, lo que quiere decir que en nuestro grupo de niños habrán algunos que van, un grupo que va avanzado, un grupo que va a la par y otros grupos de niños que les cuesta un poquito más, y tenemos que tener la suficiente paciencia y poder entonces dedicarle tiempo a cada una de estas diferenciaciones para poder no coartar o no atrasarlos o apresurarlos en su proceso de aprendizaje. Otra de las estrategias que podemos poner en práctica será entonces practicar lo aprendido y repasar lo básico. Es importante dedicar en cada una de las sesiones por lo menos algunos 10 minutos a este proceso. La enseñanza explícita es siempre necesaria para poder introducir nuevos conceptos. Cuantas más dificultades presenten entonces nuestros estudiantes, más específicas o más desglosadas o más detalladas tienen que ser entonces nuestras explicaciones. Para ello entonces también se puede requerir más tiempo de modelaje, es decir, de explicación por parte del adulto, y más práctica guiada por el maestro se debe hacer. La práctica puede darse de muchas maneras. Lo más habitual son las asignaciones a realizar en casa, aparte de las prácticas que se generan dentro del aula. Para ello entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de asignaciones, debemos asegurarnos de que nuestros niños dominan lo suficiente el concepto que se está desarrollando para entonces poder hacer la tarea de forma independiente. De nada vale que nosotros le asignemos a nuestros estudiantes una interminable lista de asignaciones o de ejercicios para la casa si nuestro niño no lo sabe hacer, o si tiene dudas o si tiene algún tipo de lagunas. Tenemos que cerciorarnos de que lo que nosotros explicamos fue totalmente entendido para que entonces ellos lo puedan poner en práctica. Si nosotros asignamos tareas a casa y los niños no consideran que tienen el dominio total, lo que podemos generar en ellos es el sentido de frustración. Es decir, cónchale, me enviaron esta tarea, pero yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz de hacerlo. Entonces se pueden sentir hasta cierto punto fracasados. Como lo que no queremos es generar ese sentido de incertidumbre, para entonces hacer todo lo contrario, estimular el sentido de confianza y de pertenencia, de la importancia de su tarea, tenemos que asegurarnos que estas asignaciones van entonces a la par con el dominio que ellos tienen del tema. Recuérdense que del apuro lo que queda es el cansancio. Otra estrategia entonces también puede ser registrar cuáles son los progresos de nuestros estudiantes. Cuando nosotros llevamos un control adecuado del progreso de nuestros estudiantes, este control nos ofrece datos sobre el avance de nuestros estudiantes y cuál es su estado de aprendizaje actual. Esto nos permite saber si nuestra intervención como maestros está funcionando o no. Lo que quiere decir entonces que la evaluación diagnóstica inicial corresponde solamente a un momento puntual. En este nivel no estoy refiriéndome al diagnóstico inicial, que fue el primer sondeo que nosotros hicimos de los conocimientos que nuestros niños traían. Estoy hablando de la evaluación formativa que se puede hacer a lo largo del proceso. Entonces no podemos fiarnos de esa evaluación diagnóstica o de esa valoración. Las evaluaciones deben ser constantes para que puedan entonces ofrecer una información más veraz.
La monitorización o el seguimiento de nuestros estudiantes debe ser más frecuente en aquellos que muestren entonces un menor rendimiento. El proceso de evaluar a lo largo del proceso de enseñanza se puede utilizar entonces evaluaciones formativas. De esta manera nosotros podemos asegurarnos de que nuestros estudiantes están comprendiendo o no los conceptos. Lo que aprenda puede guiar su instrucción y determinar entonces cuáles van a ser los siguientes pasos para ese alumno en particular. Las pruebas no las podemos ver como algo separado del proceso de enseñanza. Todo lo contrario, debemos verlo de forma integrada en nuestra planificación. En lugar de una pregunta o tarjeta de salida rápida, debemos entonces realizar pruebas de 5 minutos, pruebas bastante cortas y sencillas para confirmar si nuestros estudiantes han dominado la habilidad o la destreza matemática desarrollada en la lección del día. Un recurso digital también diseñado para monitorear a nuestros estudiantes en tiempo real también puede ser una herramienta que puede tener bastante valor. Lo que nos permite entonces obtener datos que pueden ser procesados sobre el método de impartir la clase a lo largo del camino. Cuando nosotros hacemos estos registros de evaluaciones continuas, esto nos permite saber en qué medida nuestro trabajo tiene impacto en nuestros estudiantes. Porque muchas veces al nosotros desarrollar la clase de forma unidireccional, lo que estamos propiciando en nuestros estudiantes es solamente ver, escribir y asentar con la cabeza. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es cerciorarnos si nuestros niños están entendiendo cada uno de los pasos, cada uno de los progresos que se van dando a lo largo de la clase. La utilización de preguntas reiteradas, de preguntas dirigidas, son una excelente herramienta que podemos utilizar para que nuestros niños puedan ir respondiendo a la par de lo que nosotros vamos haciendo y poder hacer un alto en el tiempo cuando los niños tengan algunas preguntas. De esa forma, nuestros niños no se van a ir con lagunas del contenido, sino que van a ir superando cada una de esas dificultades o inquietudes que tienen y que se le van presentando a lo largo de la clase. También tenemos que modificar y reorientar. Para eso entonces podemos caminar, hacer un recorrido constante cuando nuestros niños están trabajando los problemas o los ejercicios y observar cuál es la dinámica que ellos están utilizando o que ellos están desarrollando para desarrollar estas actividades propuestas. Cuando hacemos este proceso de recorrido en nuestras aulas, podemos entonces hablar con nuestros niños de forma individual e incluir preguntas dirigidas. Oye, ¿qué estás haciendo? Ah, wow. ¿Y eso lo hiciste tú? ¿Y me puedes contar o explicar cómo lo hiciste? De esta manera, entonces, en la planificación de las lecciones, se puede medir entonces la comprensión que tienen nuestros estudiantes antes de continuar. En función de este sondeo que nosotros hacemos a lo largo de nuestras clases, podemos entonces propiciar la toma de decisiones para saber si debemos ir más rápido o más despacio, o si podemos entonces colocar a los estudiantes en grupo para que puedan generar un aprendizaje colaborativo. Este proceso de planificación flexible me permite entonces contextualizar mi planificación en función de los sucesos que van emergiendo de la realidad en nuestras aulas, porque recuérdense que el proceso de planificación no es algo rígido. Esto puede ser cambiante dependiendo de las necesidades que nosotros veamos en nuestros estudiantes. También entonces podemos ofrecer actividades diferenciadas. A medida que nos movemos, a medida que los niños se mueven a su propio ritmo, los maestros entonces podemos rastrear cómo es el proceso de comprensión de cada uno de nuestros estudiantes y poder adaptar las actividades en consecuencia a estos ritmos diferenciados.
De esta manera, los niños pueden sentir que pueden individualizar o particularizar su proceso de aprendizaje por sí mismos, ya que cuentan con una gran cantidad de opciones. La tarea en este caso sería ofrecer una gama amplia de ejercicios o prácticas que vayan de lo sencillo a lo complejo y respetar el ritmo en el que los niños puedan ir avanzando. De esta manera nosotros podemos garantizar que cuando un niño vaya de una instrucción a otra, que vaya elevando el nivel gradual de dificultad, cuando él pase a ese segundo nivel, ya él haya entendido el anterior, y esa consolidación de la estrategia que puede utilizar en las prácticas básicas puede ser esencial y es indispensable para el logro de las aplicaciones posteriores. Melody, no sé si hasta ahora hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, si voy hablando muy rápido. Bueno, nadie me ha comentado nada en el chat. Este es el momento. Si tienen algún comentario, de ponerlo en el chat y se los vamos leyendo acá. Por ahora no, Carla. Así que puedes continuar. Ok, fabuloso. Otra estrategia que podemos entonces implementar es el estimular el pensamiento crítico en nuestros niños. Al plantear a nuestros niños un problema real, un problema cotidiano o simplemente la formulación de una práctica, nuestra estrategia puede ser formular una gran pregunta y darle espacio a que nuestros niños luchen entre ellos para encontrar varias formas de resolverlo. Es decir, dejarles como la incógnita y el espacio para poder generar una discusión dentro de nuestra aula de clase y permitirles a nuestros niños hablar. Muchas veces la disciplina va en contra de la participación que se pueda generar en los estudiantes, así que nosotros tenemos que trabajar ese nivel de flexibilidad también de la disciplina y explicarle a nuestros niños que cuando queramos discutir o generar discusiones con preguntas dirigidas, pueden tener libertad de expresar sus ideas, sus opiniones y hacerles ver que equivocarse o generar una idea errónea también puede generar aprendizaje y enseñarle también a los otros niños a respetar la palabra y valorar el valor de esa idea compartida de cada uno de los niños. Lo que no estamos evaluando son respuestas correctas e incorrectas. Lo que queremos generar nosotros al hacer esta pregunta amplia es enseñarle a nuestros estudiantes que preguntar, hablar, sugerir, pautar respuestas, así sean acertadas o no, es válida en el proceso de aprendizaje y enseñanza. El trabajo de nosotros es hacerlo atractivo, haciendo las preguntas correctas en el momento correcto. Cuando nosotros hacemos entonces preguntas dirigidas, cuando nosotros queremos reorientar la atención de nuestros estudiantes, podemos entonces plantear este tipo de preguntas en el momento que lo consideremos adecuado. Entonces, de esta manera no les quitamos sus ideas, sino que ayudamos a nuestros niños a avanzar hacia una solución. Proporcionando también la menor cantidad de información posible, pero que ésta sea lo suficiente para que nuestros niños puedan ser productivos. La idea no es plantear incógnitas imposibles de responder en función de los datos que se proponen, sino a partir de la información que se da, poder generar preguntas para que ellos de alguna manera puedan llegar a la solución. La enseñanza efectiva de las matemáticas apoyan a los estudiantes mientras que ellos lidian o trabajan con ideas y relaciones matemáticas. Por lo tanto, entonces hay que permitirles a ellos descubrir qué funciona y experimentar retrocesos y avances a lo largo del camino. Aquí hablamos entonces de lo que es el ensayo y el error. Y vuelvo a retomar el ejemplo de la bicicleta. Probablemente cuando manejamos bicicleta, los primeros pasos son caídas recurrentes.
pero en este proceso de caída recurrente es cuando nos damos cuenta cuál es la mejor estrategia que debemos utilizar para que el timón no se nos vaya de lado, para mantener el equilibrio, para poder frenar con tiempo. Entonces, este proceso de aprendizaje lleva tiempo y el error es parte del proceso de aprendizaje. Si nosotros desde un principio castigamos o señalamos el error como fracaso, los niños no van a participar, porque ellos van a sentir: me equivoqué una vez y no voy a volver a pasar la pena de volver a equivocarme. Así que tenemos que generar en ellos la confianza de que errar es de humanos, que eso es totalmente natural y que para que nosotros podamos aprender tenemos que obligatoriamente equivocarnos. Y lo importante no es quedarse en la equivocación, sino poder generar aprendizajes orientados en función de los errores que cometen nuestros estudiantes. De esa manera nosotros podemos evidenciar cuáles son esos puntos críticos que debemos fortalecer y en qué áreas tenemos que devolvernos o avanzar. También entonces podemos generar la motivación durante el proceso de la enseñanza. Nuestros niños necesitan motivación para poder progresar en su aprendizaje. Entonces nosotros como maestros debemos alabar los esfuerzos que ellos hacen por mejorar, también alabar el compromiso que ellos tengan con la asignatura. También podemos entonces manifestar o resaltar el grado de consecución que ellos han tenido en el desarrollo de sus tareas y los aciertos que ellos han alcanzado. Las alabanzas son muy efectivas cuando se centran en reconocer los logros concretos que los niños han tenido y que se han derivado o se han producido a partir de su esfuerzo. Recuérdense que nosotros somos los adultos y ya nosotros pasamos por eso. Tenemos entonces que bajar nuestro nivel y ubicarnos en el nivel cognitivo de nuestros estudiantes para poder entender que lo que para nosotros resulta fácil, para ellos significa una complicación. Y tenemos que llenarnos de mucha paciencia porque probablemente tengamos la tarea de repetir, de responder una y otra vez de forma reiterada probablemente la misma pregunta. Pero precisamente tenemos que aprovechar que nuestros niños pregunten para poder entonces aclarar las dudas en el momento que se necesite. Los alumnos entonces pueden ser motivados de diferentes formas. Podemos otorgar pegatinas, podemos otorgar insignias, podemos también hacer carteleras de avance. Y en estas carteleras de avance hacer como una escalera que se dirija a los primeros lugares. Y colocar la foto de nuestros estudiantes, de forma que cuando ellos vean que van avanzando hacia los primeros lugares, cuando ellos sientan que se están acercando más a ese primer lugar, ellos puedan sentir ese reconocimiento estimulante de que su trabajo ha valido la pena. No podemos tampoco plantearle a nuestros estudiantes retos que ellos no puedan cumplir. Nosotros tenemos que ser realistas y colocarles retos que vayan a nivel de su proceso cognitivo. Es decir, de esta manera podemos hacerle ver entonces los avances de forma gráfica. También es muy importante cuando nosotros vamos a hacer esas alabanzas, saber elegir cuál es la estrategia para cada alumno, porque todos tenemos gustos diferentes y nuestros niños también. Entonces lo que puede ser un agrado para uno, para el otro no puede, de repente no es algo significativo. Entonces, como nosotros somos quienes conocemos a nuestros niños, podemos evidenciar de qué forma esa alabanza o esa palmadita en el hombro puede hacer efecto. Es decir, podemos colocarles prácticas reiteradas y retos que nuestros niños puedan alcanzar a corto plazo para que ellos mejoren y se sientan entonces motivados. Muchas veces los niños pueden sentir que están estancados en un mismo tipo de actividad. Así que al variarles la actividad en función de lo que ellos sí pueden lograr, puede representar un estímulo bastante gratificante.
Incluso cuando nosotros vemos que nuestros estudiantes se sientan frustrados, que sientan que no avanzan, que están en el mismo sitio, que los otros compañeritos sí han podido y él no, podemos entonces hacer ese tipo de actividad diferenciada y colocarles como un ejercicio tipo ayuda, que ellos puedan aplicar los conocimientos matemáticos y que sientan que por primera vez han logrado alcanzar el resultado correcto. Al ver que él ha podido tener acierto en su respuesta, entonces probablemente ese sea como que el empuje que necesite para decir, mira, si yo logré esto, ay maestra, deme los otros que yo también puedo. Y para eso nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque es decir, nadie nos puede decir de fuera cómo podemos nosotros trabajar con nuestros niños, porque somos nosotros los que los conocemos. Trabajar en equipo también con otros docentes es sumamente importante, porque al trabajar con otros maestros podemos entonces planificar en equipo y el trabajo se hace más efectivo. Cuando trabajamos en equipo, también se mejoran las habilidades pedagógicas y matemáticas. Es decir, la planeación de las actividades en función de las necesidades de los estudiantes y de las interrogantes que estos puedan tener es la mejor herramienta para que nuestra planificación sea bastante acertada. Trabajando en equipo también se puede generar una retroalimentación más nutrida sobre lo que funcionó y lo que no funcionó para entonces mejorar la práctica. Este punto es bastante interesante porque hasta ahora he hablado sobre lo que nosotros como maestros podemos aplicar, pero leyendo y revisando el material también logré encontrar tips que nosotros le podemos enseñar a nuestros niños para que ellos puedan aprender de una forma inteligente, efectiva e independiente. Cuando nosotros dejamos ser o soltamos a nuestros niños, les soltamos la manito para que ellos avancen, para eso nosotros tenemos que facilitarles herramientas que les permitan a ellos entender que ellos solos también pueden producir conocimiento. Obviamente, partiendo de las informaciones que nosotros le damos. Pero cuando nosotros le damos a ellos las herramientas para que ellos puedan ser personas funcionales, independientes, ellos van a sentir que han logrado y que pueden conquistar el mundo. Entonces, debido a la estructuración de nuestro sistema educativo, los maestros estamos muy poco tiempo con los estudiantes. Esto hace entonces que durante la mayoría del tiempo que se necesita para lograr el objetivo que tenemos previsto en los planes o en la planificación, nosotros no podamos estar presentes. Entonces la tarea como maestros consiste entonces en dar el tratamiento didáctico de los contenidos matemáticos, es decir, la información propia de matemática, pero también en desarrollar métodos o estrategias para lograr un aprendizaje independiente basado en la investigación y la reflexión fuera de nuestras aulas de clases. El desarrollo de los métodos para un aprendizaje independiente les va a permitir entonces a los estudiantes recuperar tiempo perdido o sencillamente mejorar y ampliar los conocimientos matemáticos que hayan sido trabajados de forma superficial en las clases o en grados anteriores. Las estrategias de aprendizaje independiente pueden ser adquiridas en la escuela y estas pueden contribuir entonces de forma considerable con la superación de las dificultades que aún puedan existir después de las evaluaciones respectivas que nosotros desarrollemos. Para ello entonces existen o les propongo 5 estrategias prácticas que podemos utilizar para que nuestros niños alcancen los objetivos de aprendizaje esperados. Estos entonces van a ayudar a fortalecer el poder que tiene la autonomía en el proceso de aprendizaje efectivo y duraderos en el tiempo. La primera propuesta es: explícale a tu cerebro. Una de las cosas que los maestros podemos hacer para motivar a nuestros niños en el proceso del desarrollo de estrategias efectivas de aprendizaje es utilizar una metáfora
que se llama Explícale a tu cerebro. Esto significa explicar a sí mismos lo que están pensando y haciendo mientras que están aprendiendo. Esta estrategia, dicen los expertos, que está relacionado con la metacognición, es decir, una capacidad muy relacionada con el éxito en el aprendizaje de los niños y en el éxito incluso profesional. Una de las mejores formas entonces de enseñar esta habilidad es que hay que modelar la autoexplicación en voz alta dentro de nuestra aula. Por ejemplo, si estamos trabajando ejercicios de matemáticas en el tablero, nosotros como maestros podemos hacer una pregunta en voz alta como ¿y cómo resolver este problema? Después, seguir hablando en voz alta sobre el problema, enseñando así de una forma de resolver problemas, leer o realizar ciertas tareas. Después de hacer este ejemplo, de este ejercicio en más de una vez o en varias oportunidades reiteradas, entonces podemos permitir que nuestros estudiantes los hagan solos. El objetivo final es que nuestros niños puedan hacerlo de forma constante, independiente y en algún momento lo puedan hacer en silencio. Y digo en algún momento porque cuando le agarren el gusto a esta explicación cerebral, los niños no van a querer soltar la estrategia y los vamos a ver hablar y hablar y hablar y hablar. Y eso es fabuloso. Luego lo que tendremos que trabajar es que ellos puedan hacer este proceso en silencio. Otra estrategia que podemos también potenciar es el descanso cerebral. Para que nuestros niños, para nuestros niños que deben permanecer sentados y concentrados durante tanto tiempo, el aprendizaje en algún momento resulta bastante complejo y engorroso. El resultado de esto entonces puede ser el letargo, el aburrimiento o la conducta inapropiada. Por eso sugieren entonces que para facilitar el compromiso hacia el aprendizaje se pueda ofrecer a los estudiantes la oportunidad de moverse y tener recesos de 5 minutos aproximadamente cada 20 minutos. Esto ayudará a que el cerebro reciba más oxígenos. Para hacer estos recesos, entonces los niños pueden pararse, pueden ir hacia donde un compañerito o hacia donde estamos nosotros y compartir alguna idea. Pueden también compartir algo que ellos hayan aprendido, también pueden saltar, pueden correr o inclusive pueden hacer algún tipo de ejercicio de yoga en el mismo puesto. De esta manera nosotros ayudamos entonces a hacer una pausa necesaria para que nuestros niños vuelvan a reiniciar su cerebro y puedan activarse nuevamente para continuar. Es como la computadora. Cuando la computadora se colapsa, se queda así como que quieta, no hace nada, se paraliza. Entonces nuestros niños también se pueden paralizar cerebralmente cuando están sobresaturados de tanta información. Así que ellos necesitan de cada 20 minutos darles 5 minutos para que ellos puedan entonces hacer ese proceso de relajación y de descanso cerebral. La autoevaluación también es sumamente importante. Aquí nosotros podemos enseñar a nuestros niños a ponerse a prueba a sí mismos. Será una de las mejores herramientas que ellos podrán tener para reforzar el aprendizaje. Una forma simple de guiarlos en este camino de autoevaluación es hacer el siguiente ejercicio. Preguntarles qué creen que nosotros como maestros incluiríamos en los exámenes o en las actividades prácticas. Luego de hacerles esa pregunta, entonces invitarlos a que ellos hagan una lista de una serie de preguntas, todas las que ellos consideren que nosotros vayamos a incluir en las evaluaciones prácticas y ponerlas en una tarjeta o en una hoja. Y que cada una tenga la respuesta en la parte posterior, es decir, que establezcan las preguntas y las respuestas. Y luego podemos entonces mostrarle a nuestros estudiantes un buen simulacro de la prueba, haciendo cosas como resolviendo la misma cantidad de preguntas que habrá en el examen, utilizando la misma cantidad de tiempo que disponemos para los exámenes y el mismo tiempo también que tendrán corrigiendo las pruebas. Después de que ellos hagan este ejercicio, podemos entonces revisar las preguntas y respuestas de nuestros niños para darles la retroalimentación.
Esto puede hacerse varias veces hasta que los estudiantes entiendan a la perfección la metodología de autoevaluarse. Cuando ellos son los que generan las preguntas, las respuestas, es decir, ellos se pongan en algún momento en nuestros zapatos, pueden verificar cómo es la evaluación y pueden darse cuenta que ellos también pueden hacer ese proceso de autoevaluación. Incluso podemos también incluir este tipo de evaluación y no solamente hacer la evaluación dirigida por parte de nosotros, sino también proponer la autoevaluación o la coevaluación entre los estudiantes. Ok, otra de las alternativas entonces puede ser planificar. Esta es una buena idea de animar a nuestros niños para que creen un planificador de estudio, es decir, un horario de estudio. De esta forma entonces ellos pueden distribuir las sesiones de práctica antes del examen o de la evaluación o de la actividad evaluada y evitar entonces dejar todo para último minuto. En un principio los niños más pequeños van a necesitar ayuda para poder elaborar esto, pero a medida que aprenden más material de lo que ellos creían posible, se sentirán muy motivados, es decir, van a sentir que esto realmente es útil para poder estudiar. Por otra parte, nosotros también podemos ayudar a distribuir las prácticas que los estudiantes necesitan para que la practiquen en múltiples periodos de tiempo una misma actividad, es decir, la actividad más relevante. Una regla que no se puede olvidar para esta planificación es que el cerebro necesita por lo menos de 7 a 9 repeticiones para aprender antes de realmente aprender un contenido. Entonces, cuando nosotros planificamos, le enseñamos a los niños que pueden hacer de forma reiterada varias actividades en función de un mismo contenido para poder lograr entonces el aprendizaje. Enseñarle a otros. Esta yo creo que fue una de mis favoritas. Las emociones que se estimulan cuando nuestros niños tienen la oportunidad de enseñar lo que han aprendido pueden crear un mayor conocimiento y un mejor nivel de memorización. Además, cuando un maestro le dice a su estudiante que después de una clase tendrá que prepararse para enseñar lo que aprendió, este niño entonces tiende a trabajar más duro para entender el material. También lo estimula a que investigue, organice y aplicar el conocimiento de una forma mucho más efectiva. Los expertos han notado que los resultados de este proceso de enseñarle a otros han sido muy positivos cuando se establecen en pares de enseñanzas. Y se permite entonces que cada estudiante tenga la oportunidad de enseñar a los demás parte de lo que han aprendido. Bueno, esta es toda la información que les tengo. Muchísimas gracias. Y bueno, Melody, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún interrogante. Hola, por ahora la pregunta que tengo es de el profe, lo estoy buscando, Yufeng, que menciona que, como dijimos, si la tarea es muy extensa, los niños se desmotivan. Entonces, ¿cómo hacemos para que practiquen lo suficiente? Ok, en ese caso lo que tenemos es que tratar de dosificar. Entendemos que en matemática pueden haber muchos tipos de ejercicios que se pueden practicar o establecer para conocer el tema, para consolidarlo y posteriormente aplicarlo. Así que nuestra tarea en todo caso sería dosificar la cantidad de prácticas de un mismo tipo de instrucción para asegurarnos de que todas las bases están cubiertas sin sobrecargar de tarea a nuestros estudiantes. Porque sabemos de antemano también que nuestros niños no solamente estudian matemática, o sea, ellos estudian muchísimas otras materias que también tienen sus asignaciones particulares. Así que cuando nosotros dosificamos, lo que hacemos es optimizar el tiempo que tenemos con nuestros niños, optimizar el tiempo que ellos van a tener con la práctica, sin sentirse entonces que tienen una montaña encima de las espaldas con la cantidad de material. Lo que importa es que las actividades o los ejercicios que se planteen busquen lograr los objetivos que nosotros tenemos previamente planificados
pero de una forma menos, em, cansona o repetitiva. Gracias, Carla. Tengo otra pregunta acá. La profesora Kitsaira dice que cómo se puede presentar la idea del horario porque sirve para todas las materias. Exacto. Yo tuve particularmente la experiencia de contar con una orientadora en mi colegio y ella inicialmente lo que nos hacía era que nos preguntaba, oye, mira, cuando tú llegas a tu casa, ¿qué es lo que haces? Cuando nosotros evidenciamos o tenemos conocimiento de cuál es la rutina que nuestro niño tiene al llegar a casa, desde que llega hasta que se acuesta, nosotros podemos determinar cuáles son las actividades que ellos pueden disminuir el tiempo para entonces proporcionar espacios, a espacios específicos para que ellos practiquen. En este proceso de planificación o de horario de estudio, la comunicación con los padres es también sumamente importante, porque digo, a la final del día, los papás son los que determinan también cuál es la estructura de las responsabilidades que tienen los niños en casa cuando les toca, por ejemplo, ayudar a organizar la ropa, etcétera. Entonces, cuando nosotros compensamos esas actividades de casa y le hacemos entender al papá que con la planificación lo que vamos es ayudar a potenciar el tiempo que ellos puedan tener para estudiar, ténganlo por seguro que van a tener la total disposición de ellos, porque a los papás nos interesa también que nuestros niños en casa potencien lo que ellos han hablado en clase. Es decir, los padres sabemos que no todo recae en los maestros, o por lo menos deberíamos ser un poco más conscientes en esa parte. Así que la idea no es entorpecer el trabajo de los docentes, sino que sería más bien darle continuidad en casa a lo que ellos hicieron. Entonces, en este caso podríamos entonces, como les dije, determinar cuál es la lista de tareas que ellos tienen en casa asignada por los papás y en función de eso, pues entonces optimizar el tiempo que ellos puedan. Por ejemplo, mira, si vas a ver televisión, puedes ver 20 minutos y le agregas un poquito más a la tarea. Y también podemos entonces evidenciar, o sea, reorganizar el horario por semana. Cuando nosotros hagamos entonces los ejercicios de aplicación, podemos incluso tomar un poco más de tiempo, porque entonces en los problemas de aplicación generalmente el niño necesita pensar un poco más, no tan mecánicamente, sino llevar el pensamiento crítico para saber, de acuerdo al planteamiento, cuál es la estrategia que ellos van a aplicar. Ok, otra pregunta. Bueno, tengo dos preguntas más. Si el tiempo de receso de los 5 minutos que mencionaste se puede aplicar para los estudiantes de premedia y media, y si tienes algún consejo para los padres de cómo pueden ayudar en casa con la enseñanza de las matemáticas, considerando que tal vez no tengan el mismo nivel de manejo de las matemáticas que tienen los maestros. Ok, ¿me repites la primera pregunta? Si los 5 minutos también se pueden aplicar en grados altos. Exactamente. Ok, voy con esa primera parte. Sí, entre 5 y 7 minutos. Mire, el cansancio lo tenemos todo. Incluso nosotros los adultos necesitamos un tiempo de stop. Probablemente cuando nosotros estamos en nuestros trabajos o en nuestras labores, hay algún momento en que respiramos profundo, nos levantamos a tomar agua, qué sé yo, regamos las matas en nuestras casas, si estamos en nuestras casas, o como maestros o en nuestro ámbito laboral, a veces nos tomamos recesos. Y si entonces, imagínense si nosotros sentimos que como adultos que tenemos más responsabilidades y manejamos un poco mejor el estrés, necesitamos tiempo, nuestros niños también. Entonces los estudiantes más grandes, incluso los universitarios, no escapan de este receso mental. Hay que darles espacio para que ellos literalmente se suelten, incluso pueden hacer movimientos, vamos a levantar las manos todos juntos, incluir este tipo de rutinas dentro de nuestras clases o de nuestros trabajos como adultos, porque también lo necesitamos, puede ser importante entonces para soltar o descargar ese nivel de estrés que podamos tener por las largas jornadas a las que nos enfrentamos. Incluso yo invitaría a cada uno de los docentes en las diferentes materias para que hagan lo mismo y el niño pueda entender que tomarse un break o un espacio también forma parte del proceso de aprendizaje, porque de otra manera los vamos a colapsar y no vamos a obtener resultados significativos. Entonces esto nos conviene a todos.
Voy con la segunda pregunta, Melody, creo que era la sugerencia a los padres para trabajar matemática en casa. Exactamente. Ok. Nosotros como maestros debemos ser bastante específicos y claros con con las indicaciones que damos en los módulos que estamos enviando a casa. Porque recuérdense que los expertos o los que conocen del área somos nosotros, los docentes. Entonces, es como, mírenlo como una receta de cocina. Yo particularmente no sé cocinar absolutamente nada. Entonces, cuando yo me enfrento a la cocina, yo literalmente tengo que tener al lado mi lista donde diga cuáles son los ingredientes. Entonces yo digo, bueno, los ingredientes son estos. Ok. Entonces los papás, bueno, lo que voy a necesitar es la regla, la cartuchera del niño y hojas blancas. Ah, perfecto, tengo todo a la mano. Ajá, voy con la siguiente parte. Los pasos. Ok, dosificar las instrucciones por tiempo también es importante, colocarle al papá, inclusive si nosotros consideramos que podemos ayudarlos, indicándoles cómo debería ser el espacio para que nuestro niño aprenda de la mejor manera también sería fabuloso. Por ejemplo, tener un espacio amplio en donde colocar las cosas. Podrían incluso poner música de fondo, bajito, para generar un ambiente de tranquilidad, porque la música también propicia esa relajación necesaria antes de comenzar una actividad. Entonces, cuando nosotros le detallamos a nuestros papás cuál debe ser el entorno ideal para desarrollar el proceso de enseñanza o de desarrollo de las actividades y les indicamos los recursos que necesitan y los pasos que deben seguir para entonces poder ayudar o colaborarle a nuestro niño a que desarrolle las actividades, es lo ideal. Muchas veces, lo digo por experiencia, yo tengo 3 niños y muchas veces las indicaciones de los maestros tienden a tener más peso en la planificación que nosotros entendemos, pero eso resulta muchas veces confuso para el padre, porque los objetivos específicos, los contenidos didácticos, no sé qué, o sea, cuando nosotros le resaltamos dentro del módulo lo que le corresponde al papá en casa, le hacemos la vida mucho más fácil. Porque sabemos que lo que está alrededor importa, pero eso es parte de la planificación del maestro, que al final de cuentas, no como a nosotros como papás, si no tenemos conocimiento previo en el área de docencia, eso no va a tener significado para nosotros. Entonces tenemos que resaltar en nuestros módulos el área que corresponde a lo que los papás deben hacer, desglosar de la mejor manera las instrucciones, indicarle los recursos que ellos deben tener a disposición, el tiempo que se requiere para la dosificación de las actividades, y yo creo que de esa manera podemos ayudarlos. Incluso se me olvidó colocar en la presentación algo que conseguí sobre cómo debe ser el entorno de aprendizaje. Lo podría incluso anexar si ustedes me envían sus correos. De hecho, coloqué aquí en la última diapositiva mi correo por si necesitan hacer algún tipo de pregunta o de petición. Yo gustosamente, de verdad, yo dije voy a colocarlo, pero se me olvidó. Pero sí encontré un material bastante bueno de cómo puede ser el entorno de aprendizaje para nosotros entonces climatizar el espacio en el que nuestros niños van a aprender. No sé si hay alguna otra duda o si logré responder de forma significativa las preguntas. Pero tiene una petición. La maestra Marta Estela quiere saber si vamos a ofrecer metodologías o estrategias puntuales para temas específicos. Bueno, en este caso tendrían que decirme cuáles pudieran ser esos temas. Ok, ¿qué vamos a hacer, queridos maestros participantes? Por favor, escríbanle al correo de Carla, que está acá en la última diapositiva, a las@knowledge.com.pa. Por favor, escriban allí y entonces cualquier duda, consulta o sugerencia que tengan, y también para que ella les pueda enviar la información que presentó el día de hoy. Bueno, la verdad es que yo le doy las gracias y los felicito a todos por apartar este espacio de su tiempo que es valioso, porque como papás y como docentes y como trabajadores estamos full, trabajamos más de casa que estando fuera. Así que de verdad muchísimas gracias por su presencia, por la participación.
Bueno, espero haberles contribuido en algún aspecto a mejorar entonces este proceso de enseñanza. Y bueno, entonces estaré atenta a las peticiones que me hagan por correo para entonces planificarme de la mejor manera y poder entonces proporcionarles ese tipo de ayudas que ustedes necesitan en el área que requieren. Muchísimas gracias, esperamos verlos en la próxima reunión.